Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, en todas las redes sociales. Vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que parece ser la verdad, detrás de Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Esa pareja que tanto nos ha fascinado, que nos ha hecho suspirar con sus momentos y nos ha mantenido al borde de nuestros asientos con sus altibajos, parece que por fin ha salido a la luz toda la historia. Y créanme, las redes sociales han jugado un papel fundamental en esto. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores, las confirmaciones y todo lo que ha estado circulando. Si son fans de las historias de celebridades y les gusta estar al día con todo lo que pasa, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo hagan clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita. Ahora sí vamos a empezar con la gran revelación. La verdad sobre Serkan y Özge se descubre todo en redes. Qué título más intrigante, ¿verdad? Y es que sinceramente ha sido un torbellino de información. Durante mucho tiempo, la relación entre Serkan y Özge ha sido un misterio para muchos. Los rumores han ido y venido, las especulaciones han estado a la orden del día, y nosotros, como espectadores y seguidores, hemos estado intentando juntar todas las piezas del rompecabezas. Pero parece que finalmente las redes sociales se han convertido en el escenario donde toda la verdad ha comenzado a desvelarse. Empecemos por el principio. Si eres un seguidor habitual de las series y el entretenimiento turco, seguramente conoces a Serkan y Özge. Han sido protagonistas de proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, y su química en pantalla, o lo que se percibía de ella fuera de ella, siempre ha generado un gran interés. Durante un tiempo se rumoreaba que eran pareja y luego que habían terminado. Después que se habían reconciliado. Un verdadero vaivén que ha mantenido a todos con la intriga a flor de piel. Y es aquí donde entran las redes sociales con fuerza. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en el principal canal a través del cual las celebridades comunican, a veces de forma directa y otras de forma más sutil, lo que está sucediendo en sus vidas. Al principio eran las interacciones entre ellos, los me gusta a ciertas publicaciones, los comentarios atiniados y las fotos que se dejaban ver de forma casual, lo que alimentaba las sospechas. Los fans, con su increíble habilidad para analizar cada detalle, empezaron a notar patrones. Un anillo similar, una ubicación geográfica coincidente, una mención ambigua. Todo esto se convertía en pistas que se compartían y debatían fervorosamente en los foros y grupos dedicados a ellos. Hubo un periodo en el que parecía que las cosas se habían enfriado. Las interacciones disminuyeron, las apariciones públicas juntos cesaron, y los rumores de separación se volvieron más fuertes. Y de nuevo las redes sociales fueron clave. Se decía que uno de ellos había dejado de seguir al otro, que se habían borrado fotos comprometedoras, o que había publicaciones crípticas que daban a entender un final. La comunidad de fans se dividió entre aquellos que creían en la reconciliación y aquellos que estaban seguros de que habían tomado caminos separados. Pero la verdadera explosión de información, la que hizo que realmente se descubriera todo en redes, llegó de forma más contundente. Y aquí es donde vamos a entrar en detalles, basándonos en lo que se ha observado y reportado en los últimos tiempos. Una de las evidencias más fuertes provino de las propias redes de Özge. Comenzó a publicar imágenes y vídeos de sus viajes, pero lo que llamó la atención fue que en algunas de ellas, de forma sutil, aparecía una figura masculina que muchos identificaron como Serkan. Al principio eran siluetas o manos sosteniendo la suya, pero la especulación fue inmensa. Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra, comparando las ubicaciones, la ropa, incluso el tipo de café que estaban bebiendo. Era como un gran juego de detectives digital. Luego Serkan mismo comenzó a ser un poco más abierto, aunque siempre manteniendo un aire de misterio. Publicaba citas inspiradoras que muchos interpretaban como dedicatorias a Özge, o compartía fragmentos de canciones que parecían tener un significado especial. Y por supuesto los fans más acérrimos notaban cada pequeño detalle, cada guiño, cada comentario que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. El punto de inflexión, sin embargo, llegó con unas fotografías que se volvieron virales.
Alguien los capturó juntos de forma mucho más clara, en un lugar público. No eran poses para revistas, eran momentos cotidianos, pero la evidencia era innegable. Las imágenes se compartieron masivamente en todas las plataformas. Los me gusta se multiplicaron, los comentarios inundaron las publicaciones, y el tema Serkan y Özge volvió a ser tendencia número 1. Lo interesante de este caso es cómo las redes sociales han pasado de ser un simple medio de difusión a convertirse en el principal testigo y, en muchos casos, el propio medio de comunicación de las celebridades. Ya no es necesario un comunicado de prensa oficial para saber si una pareja está junta o separada. Basta con observar sus actividades en línea. Un cambio sutil en la forma en que se interactúan, una foto compartida, o incluso la ausencia de ellas, puede decirnos más que 1000 palabras. Y Özge y Serkan no han sido ajenos a esto. Parece que tras un periodo de mantener su relación en la sombra, han decidido, de forma más o menos consciente, dejar que las redes sociales revelen su historia. Quizás fue la presión de los fans, o quizás simplemente llegaron a un punto en el que querían compartir su felicidad de una manera más abierta. Hemos visto a Özge compartir clips de Serkan en sus historias de Instagram, sonriendo, interactuando con ella. Y Serkan ha respondido con publicaciones que demuestran su afecto. Ya no son solo rumores y especulaciones. Hay una confirmación visual, una presencia en línea que valida lo que muchos esperaban. Por supuesto, no todo es blanco o negro. Siempre habrá quienes busquen detalles ocultos o interpretaciones alternativas. Pero en general, la tendencia en las redes sociales ha sido clara: Serkan y Özge están juntos, y parecen estar muy felices. Han pasado de ser la pareja de la que se rumorea, a la pareja que a través de sus propias plataformas digitales, nos cuenta su historia. Es fascinante observar cómo las vidas de las celebridades se han entrelazado con el mundo digital. Las redes sociales les otorgan un poder increíble para controlar su narrativa, pero al mismo tiempo, las hacen más accesibles y transparentes. Y en el caso de Serkan y Özge, esta transparencia ha llevado a que la verdad de su relación, o al menos lo que parece ser su verdad actual, se haya descubierto poco a poco, pero de forma contundente a través de las publicaciones, las interacciones y finalmente las imágenes que han inundado nuestros feeds. El impacto de esto en sus seguidores ha sido enorme. Ver a sus ídolos felices y compartiendo su vida, aunque sea de forma digital, genera una conexión emocional muy fuerte. Los fans se sienten parte de su viaje, celebran sus éxitos y, en este caso, celebran su amor. Las redes sociales se convierten en ese álbum de fotos virtual donde podemos seguir la evolución de su relación, desde los primeros indicios hasta las pruebas más evidentes. Y esto no solo afecta a sus seguidores más cercanos, sino que también tiene un impacto en la prensa del corazón y en los medios de comunicación. Cuando las redes sociales hablan, los medios de comunicación a menudo siguen la pauta. Las fotos virales, los comentarios compartidos, las interacciones sospechosas, todo se convierte en noticia. Y en este caso parece que las redes sociales han sido la fuente primaria de información para la confirmación pública de la relación entre Serkan y Özge. Así que, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, la verdad sobre Serkan y Özge se ha descubierto, en gran medida, gracias a las redes sociales. Lo que comenzó con sutiles interacciones y especulaciones ha evolucionado hasta convertirse en una confirmación visual y digital de su relación. Han utilizado conscientemente o no estas plataformas para compartir su historia con sus seguidores, pasando de ser el tema de rumores a ser los protagonistas de su propia narrativa en línea. Desde las fotos compartidas hasta los momentos capturados de forma casual, las redes sociales han sido el escenario donde su relación ha florecido a la vista de todos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando la verdad detrás de Serkan y Özge y el papel crucial que han jugado las redes sociales en todo este descubrimiento. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar esta historia. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció todo este descubrimiento? ¿Creen que las redes sociales son una herramienta positiva para las relaciones de las celebridades? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Serkan Yozge o del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en el botón rojo de abajo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices.